Eh, Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo, ¿vale? Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, vea por ello y punto. Estos son fragmentos de la película que creó gran impacto en 2006, titulada En busca de la felicidad. Como personas, estamos en busca de la felicidad, en busca de nuestro lugar en la vida, en busca de un camino que nos lleve a un rumbo de esperanza, de bienestar, de gozo pleno, de alegría, de realización y de poder alcanzar aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón como un sueño, como una visión, como un anhelo, como un algo que tiene que cobrar forma en el momento que yo decido accionar. La vida es un continuo crecer. La vida es una oportunidad. La vida es un nuevo comienzo. En el día de hoy vamos a estar brevemente desarrollando el tema la visión según el propósito divino. Tienes un propósito en la vida que cumplir. Y ese propósito viene de parte de Dios para consolidar sus planes y su obra aquí en la tierra. Debemos remontarnos hoy por encima de las circunstancias y creerle a Dios. Hay pasajes en las Escrituras que son claves para entender este tema, la visión según el propósito divino. Te cito, por ejemplo, Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice así: Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Palabras confrontantes que el Señor le da a una nación en confusión que había perdido su norte, que había perdido su sueño, que había perdido su visión. Y él, al describir la corrupción moral en la cual había incurrido su pueblo, Israel, Efraín, en este versículo el profeta expresa el sentir de Dios con relación a la desviación sin propósito de su pueblo. Dice Dios: mi pueblo fue talado como cuando se corta un árbol, porque le faltó sabiduría. Cuando nos falta sabiduría, somos cortados, somos desarraigados de el camino de la verdad. La palabra sabiduría tiene que ver con algo relacionado con la visión. Sabiduría significa percepción, discernimiento y distinguir. Cuando no hay la capacidad de percibir, cuando no hay la capacidad de discernir, cuando no hay la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, las consecuencias serán desvaríos y despropósitos en la existencia. En el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 14, la palabra del Señor también nos hace una admonición que nos llama al entendimiento. Dice Proverbios 11, 14, cuando faltaren la inteligencia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay salud. Cuando faltaren la inteligencia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay salud.
inteligencia en este versículo significa dirección, consejo, designio e ingenio. Es decir, cuando falta la dirección, cuando falta el consejo, cuando falta el designio y cuando falta el ingenio, el pueblo cae. Un pueblo que carezca de estas cuatro cosas está destinada a la caída, a la destrucción. Cuando los dirigentes son necios, insensatos y carecen de la inteligencia según el propósito divino del Señor, el pueblo vivirá bajo el azote de la ignorancia, de la imprudencia, de la insensatez, y las consecuencias serán un malestar social, camino a una explosión y al derrumbe del status quo. Cuando predomina la ignorancia por encima de la inteligencia, el pueblo caerá. Pero cuando hay dirección sabia, cuando hay consejo prudente, cuando hay designio, diseños, objetivos, metas, cuando hay ingenio, capacidad de análisis, capacidad de desarrollar proyectos, el pueblo caminará en rumbo a su bienestar, consolidación y fortaleza. Es importantísimo que en el pueblo de Dios, en las sociedades, en las familias, haya dirección inteligente, capaz de guiar por el sendero de la verdad. Otro versículo clave en el desarrollo de este tema, la visión según el propósito divino, se encuentra en el mismo libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18, el cual dice de la siguiente manera: sin visión el pueblo perecerá, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin visión el pueblo perecerá, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Qué es visión? La palabra visión significa acción y resultado de ver, iluminación intelectual, capacidad de ver más allá de las circunstancias, lo que se percibe sobrenaturalmente, capacidad o habilidad para algo. Cuando hablamos de visión, estamos hablando de acción, estamos hablando de iluminación, estamos hablando de capacidad, estamos hablando de habilidad, estamos hablando de percibir. Las consecuencias de caminar bajo este sistema, este estilo de vida, va a ser ver un sueño hecho realidad, recibir lo sobrenatural de Dios, alcanzar el anhelo deseado. Para que la visión tenga sentido, debe haber un propósito. ¿Y qué significa la palabra propósito? Propósito significa plan, designio y diseño. Hay que preguntarle a Dios, ¿cuál es tu plan para con mi vida? ¿Cuál es tu designio divino para con mi existencia? ¿Qué diseño tienes preparado para mí que debo ejecutar aquí en la tierra? Ningún ser humano fue creado para su autodestrucción o caminar sin sentido y sin visión en la vida. Todos fuimos creados
con la visión y propósito de cumplir un objetivo en la existencia. También la palabra propósito significa intención o voluntad de hacer algo. Objetivo, fin o aspiración que se desea lograr. La visión según el propósito divino es que descubramos qué es visión, qué es propósito, qué es dirección con inteligencia, qué es discernimiento, qué es percibir, qué es distinguir, qué es el consejo prudente y lleno de vida. Debemos enrumbarnos en el propósito divino de Dios, a la consumación de su visión, en el área que Él nos ha puesto, en el área que Él nos ha dotado con capacidades especiales de su mano para nuestras vidas. Debemos cumplir su propósito, debemos cumplir su visión. Y es para mí importantísimo las palabras que dice el profeta Habacuc. Y con esto voy concluyendo. Habacuc, capítulo 2, versículo 2 en adelante. Y el Señor me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión es aún para un tiempo señalado, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá. Espéralo. Siete características de la visión, según lo que dijo el profeta Habacuc. La primera, nace en el corazón de Dios. La segunda, tarda por un tiempo. Tercero, se apresura hacia el fin. Cuarta característica de la visión, según el propósito divino, es verdadera. Quinto, hay que esperarla. Sexto, vendrá con un propósito. Y séptimo, se alimenta de la fe. 7 características de la visión según el propósito divino. Nace en el corazón de Dios, tarda por un tiempo, se apresura hacia el fin, es verdadera, hay que aprenderla, hay que esperarla, vendrá con un propósito y se alimenta de la fe. En este orden de ideas, el profeta Isaías nos inspira a vivir en el propósito divino, tomando como ejemplo el modelo del águila, el modelo por excelencia de lo que inspira al cambio, a salir de la mediocridad, avanzar y no detenerse, porque el Señor tiene control de mi existencia y Él me guía por sendero de luz, porque me ama y espera de mí que tome acción, que salga de la monotonía, que salga de la rutina, que salga del estancamiento, que salga de la cueva, que me remonte por encima de las circunstancias, que vea más allá de lo que dice el hombre, lo que dice mi corazón, lo que dicen mis circunstancias limitantes, y comenzar a remontarme en el viaje eterno
del propósito según la visión divina. Estamos llamados a ser más que vencedores. Estamos llamados e invitados de parte de Dios a remontarnos y a esperar en su misericordia, que es buena y para siempre. Estamos remontando circunstancias porque nos inspira y nos motiva el motor de la alegría, el motor de la convicción, el motor de la fe, el motor de la esperanza perpetua de un nuevo comienzo. Dice el profeta: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido del Señor, y de mí Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios del siglo es el Señor, el cual creó los términos de la tierra? No se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes se fatigan y cansan, los niños flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nueva fuerza, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Palabra de Dios para tu vida hoy. Él te da esfuerzo en medio del cansancio. Él multiplica tus fuerzas cuando no tienes ninguna. Cuando te sientes fatigado y flaqueas y caes como el niño que juega en el parque, en el campo, y se hace heridas y llora de dolor. Cuando te fatigas y te cansas de esta manera, cuando flaqueas y caes, el Señor dice: si esperas en mí, si no te adelantas, si caminas en mi propósito, si caminas en mi visión, si caminas en mi modelo, si caminas en mi existencia, si no te mueves de mi mano, si no te mueves del lugar donde te he puesto, si eres perseverante, disciplinado, si eres inteligente en entender que te he llamado con propósito santo, tendrás nuevas fuerzas. Levantarás las alas como el águila, como las águilas. Correrás y no te cansarás. Caminarás y no te fatigarás. Esta es la palabra de Dios para ti hoy. Esfuérzate, sé valiente, no flaquees, sigue esperando, levanta las alas como las águilas, corre, camina y no te fatigues, que el Señor tiene el control de tu familia, que el Señor tiene control de tu vida, que el Señor tiene control de todo lo que tú eres, tienes y posees. Es tiempo de avanzar, salir de la cueva, creerle a Dios y caminar según la visión y el propósito divino. Hoy es momento para meditar en este tema, la visión según el propósito divino. Que Dios te dé entendimiento y la capacidad de discernir estas palabras, que la atesores en tu corazón y que te multipliques y te extiendas, y que la visión y propósito de Dios se cumplan en ti eternamente y para siempre, es mi deseo, para que llegues al lugar de tu bendición. Hasta una próxima entrega, y que Dios te bendiga y te guarde desde ahora y para siempre.
Amén.